ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las 12:42 del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día. En el uso de la voz, el secretario ejecutivo. Señor secretario, por favor, proceda a pasar lista de asistencia y declarar el quórum correspondiente. Buenas tardes a todos. Con su permiso, consejera presidenta. Representantes del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Valdés Martínez, diputado Rubén Guajardo Barrera, consejeros electorales, consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejero Edmundo Fuentes Castro. Presente. Consejera Zelandia Borges Estrada. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. Representantes de los partidos políticos. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Manuel Alejandro Velázquez Rodríguez. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Bernardo Aro Aranda. Por el Partido de la Revolución Democrática, señor Cristian Rodrigo Zavala Servín. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nesalí Morado Almanza. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Miriam Rocío Barbosa Ruiz. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Jairo Marley Barromero. Suplente, licenciada María Alejandra Ojeda Martín. Por el Partido Movimiento Ciudadano, señor Arnold Bárcenas Arriaga. Suplente, señor Hernán Gobea Moreno. Por el Partido Morena, licenciado Ricardo Ortega Berlanga. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez. Suplente de dicho partido, licenciado Vidal Romero Gutiérrez. Se da cuenta de la integración a este pleno de la consejera Denise Adriana Porras Guerrero y secretario ejecutivo. Hay 15 integrantes de este pleno, por lo tanto el quórum, consejera presidenta, y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, correspondiente a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta relativa a la sesión ordinaria de fecha 27 de marzo de 2019, misma que fue circulada junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que les pregunto a los integrantes de este pleno si hay alguna observación o algún comentario al respecto. De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario. Bien, preguntaría entonces de manera económica el sentido de su voto. Por favor de manifestarlo. En consecuencia, es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación por parte del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí respecto al acuerdo que emite la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, donde aprueba el dictamen de opinión técnica referente al cumplimiento de los lineamientos de apoyo para unificar la metodología de todos los ayuntamientos para dotar de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad los procedimientos de integración de los organismos de participación ciudadana contenidos en el reglamento para la integración y funcionamiento de los organismos de participación ciudadana de diversos municipios del Estado de San Luis Potosí, en términos del artículo 102 ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar el auxilio del presidente de la Comisión Permanente de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política, maestro Marco Iván Vargas Cuellar, para su desahogo. Por favor, señor consejero. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. El motivo del presente proyecto de acuerdo que se está poniendo a consideración del Pleno de este Consejo forma parte de un conjunto de trabajos que, para quienes ya forman parte de este Pleno desde hace algún tiempo, pues lo recordarán. Este esfuerzo institucional por
dotar de objetividad los procedimientos de integración de los organismos de participación ciudadana dentro de los 58 ayuntamientos que integran a este Estado. Y dentro del trabajo que se realizó en la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica y en la Comisión Permanente, pues se recibió el proyecto de reglamento de integración y funcionamiento de organismos de participación ciudadana correspondiente al municipio de Villa de Arriaga, San Luis Potosí, que ya estaba pendiente, tal como se dio cuenta en los informes presentados ya en sesiones anteriores. Es por ello que, si no tienen inconveniente, pues solo haría una presentación muy general, dado que hemos hecho ya algunas aprobaciones en sesiones previas sobre el contenido de este proyecto. Si no hay inconveniente, entonces nada más, gracias. Si no hay inconveniente, entonces ya nada más me gustaría insistir que la opinión técnica que se emite desde la comisión sobre el contenido y la estructura del reglamento de participación ciudadana tiene que ceñirse estrictamente a lo que establecen los lineamientos que para tal efecto nosotros ya hemos emitido dentro de este pleno. De tal suerte que el dictamen de opinión técnica favorable que se pone a consideración dentro del proyecto de acuerdo tiene esencialmente 5 apartados, ¿no? Primero, donde se verifica que se establecen con claridad y precisión los tipos y modalidades de organismos de participación ciudadana que se contienen en el reglamento y que atienden al numeral 5.1 de los lineamientos que nosotros ya hemos establecido, que las características de los requisitos para integrar a estos organismos favorecen la inclusión y la no discriminación, lo cual atiende al lineamiento 5.2, que se establecen criterios para señalar las demarcaciones territoriales a considerar en los ejercicios de los organismos de participación ciudadana. Esto atiende al numeral 5.3 de los lineamientos, que se señalan con claridad las etapas para la integración de los organismos y que en estas se garantizan los principios de accesibilidad, inclusión, paridad de género y máxima publicidad, lo cual obedece a lo dictado en el numeral 5.41, que se señalan los métodos reglamentados en la propuesta y esto se fundamenta en el numeral 5.42 y por tanto se tiene a bien dar la aprobación de los mecanismos establecidos a través de esta opinión técnica favorable. El contenido de esta opinión técnica, junto con todos los antecedentes que son relevantes, están contenidos en el proyecto de acuerdo que se pone a consideración de todos ustedes. Es cuanto. A consideración del Pleno. De no haber ningún comentario o observación, agradeceré tomar la votación correspondiente, por favor, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente proyecto de acuerdo. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuella. A favor. Consejera presidenta Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, referente a la presentación, discusión del informe relativo al cumplimiento del programa de desincorporación y destino final de los bienes muebles del patrimonio del Consejo en base a los artículos 22, 26, 28, 29, fracción 1, 31, 36, 38 y demás aplicables del reglamento en materia de desincorporación de bienes muebles del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en concatenación con lo dispuesto por los numerales 31, 32, párrafo tercero y demás relativos de la Ley de Bienes del Estado y municipios de San Luis Potosí, para lo cual me permito solicitar nuevamente el auxilio del señor secretario. Por favor, señor secretario. Consejera presidenta. Bien, buenas tardes nuevamente. Dicho informe les fue entregado al inicio de la presente sesión. En realidad se trata de un documento breve, muy conciso, en donde pues se da cuenta este honorable pleno del resultado de la primera etapa del programa de desincorporación de bienes de este organismo. Para llevar a cabo la enajenación de bienes públicos es necesario, como ustedes lo saben ya y lo vimos en sesiones en este mismo organismo,
llevar a cabo un procedimiento estipulado tanto en la Ley de Bienes del Estado como en el Reglamento de Desincorporación del propio CEPAC, para lo cual este organismo aprobó un programa de desincorporación de bienes que en su primera etapa únicamente contempló 16 vehículos propiedad del organismo, y asimismo, una vez que fue aprobado dicho programa de desincorporación, fue remitido para su autorización al Congreso del Estado, porque es la autoridad que puede o no permitir la enajenación de bienes públicos, ¿verdad? Una vez que el Congreso también resolvió favorablemente, se contó con todos los elementos para poder llevar a cabo la subasta en cuestión. Bien, la subasta se llevó a cabo el pasado 5 de abril, con relación a los 16 vehículos que fueron materia de la misma, todos se vendieron. El cuadro que aparece en la segunda hoja del informe resume quizá el resultado como tal de la subasta. El precio estipulado para cada uno de los bienes fue fijado por un perito evaluador certificado en la lista estatal de peritos, y el precio alcanzado en la subasta. En números generales, yo únicamente comentaría, además de lo que ya dije, que el resultado fue la venta de todos los bienes que se subastaron. El precio evaluado era de 550,500 pesos en total de las 16 unidades, y el precio alcanzado en la subasta fue de 791,100 pesos. Bien, como comentaba, este es la primera etapa del programa de desincorporación, el cual deberá conllevar otras fases relativas a otro tipo de bienes inventariables del organismo. Por lo pronto, este sería el resultado y cuanto tengo que informar, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, ¿algún comentario, alguna pregunta? De no ser así, pasaremos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación y discusión del cuarto informe que rinde la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral relativo al retiro de propaganda de los partidos políticos y candidatos independientes dentro del proceso electoral 2017-2018, para lo cual me permito solicitarle nuevamente su auxilio, señor secretario. Con su permiso, consejera presidenta. Bien, previamente doy cuenta de la integración a este pleno de la diputada Alejandra Valdés Martínez, buenas tardes, así como del señor Hernán Gobea Moreno, representante de Movimiento Ciudadano. Buenas tardes. Muchas gracias, señor secretario. Bien, también de la misma forma, dicho documento les fue circulado y guarda el mismo esquema que las tres anteriores entregas, concentra el total de evidencia o de propaganda retirada. Hay que recordar que pues, hablamos de bardas, pendones, básicamente, de 907 evidencias que se detectaron durante el operativo de certificación, ya se han retirado 842. El número total por partido es el que aparece en la tabla, también digo, en obvio de tiempo, les fue circulado, no lo detallaré, y se refiere a 41 municipios de todo el estado. ¿Es cuánto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? En uso de la voz el consejero Edmundo Fuentes. Gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todos. Yo, revisando los documentos, bueno, en los números quedarían pendientes pues alrededor de como 72 del total de las actas circunstanciadas. Yo tengo una o dos preguntas. Una es los que faltan, en cuánto tiempo, cuál es el plan para concluirlo. Y la segunda es el costo, ¿verdad? Pues esto ha tenido un costo, cómo se ha pagado y en su caso, si va a ser, entiendo, de lo que revisé lo estamos haciendo nosotros
a un costo que en el documento que se vio estaba revisando, creo que era de agosto del año pasado, traía unos costos para pendones y otro para bardas, pues eso ya tuvo un costo, ¿verdad? Y habla de que luego se le trasladaría a los partidos. ¿En qué momento, mi pregunta será, en qué momento, bueno, de dónde, supongo que son recursos del Consejo, y en qué momento estaremos trasladándolo a los partidos políticos? ¿Es cuánto? Por favor, señor secretario. Con su permiso. Bien, el costo por el retiro se ha ido deduciendo de las prerrogativas de los partidos cada mes, conforme nos han ido facturando, bueno, básicamente los proveedores, 3, 4 proveedores en el estado que contratamos para tal efecto. Entonces, a la fecha no tenemos un descuento pendiente por reflejarle a los partidos, más que el que arroje el resto de la propaganda para, digamos, terminar el número de evidencias detectadas, es decir, cuando alcancemos las 907. De hecho, en este corte detectamos que había 21 bardas no retiradas entre San Luis y Soledad, y se le dio la indicación al proveedor para que en estos días lo retire, y seguramente la próxima semana nos enviará ya el costo, ¿verdad?, por el retiro. Sería, digamos, el tema para la deducción de un siguiente mes, ¿verdad?, en el caso de los partidos que hayan sido detectados con propaganda. Como sí se ha batallado en algunos municipios por encontrar algún proveedor que vaya y retire un par de evidencias, lo que estamos pensando es hacerlo con personal del organismo, o sea, establecer algún operativo para en próximas semanas pues enviar a compañeros y que bueno, puedan apoyar en esta tarea, porque algunos no hemos podido retirarlos porque son muy pocos, ¿no? En algunos municipios son 2, es 1, son 3, y ese ha sido el inconveniente quizá. ¿Algún otro comentario o pregunta? En uso de la voz, la diputada Alejandra. Por favor, diputada. Buenas tardes, pido una disculpa por la tardanza. Yo tengo una duda porque he estado trabajando en los distritos de Soledad de Graciano Sánchez, de donde también pertenezco yo, y en lugar de que se estén quitando este tipo de publicidad, están poniendo más. Entonces yo no sé ahí cómo se está trabajando con los partidos políticos, porque de hecho en la calle donde yo vivo acaban de poner un anuncio grandísimo, como de 8 metros, del partido PRD. Entonces digo, ¿cómo se está trabajando en ese sentido? Porque también ya más adentro de las colonias también están poniendo este tipo de, en las paredes, este tipo de propaganda, en lugar de que se esté quitando, ¿no? Entonces, ¿cómo se está trabajando en ese sentido? En uso de la voz, el secretario ejecutivo, por favor. Con su permiso. Bueno, únicamente hacer 2 comentarios, esperando quizá alguno responda la inquietud de la diputada. El proceso electoral como tal, ¿verdad?, nos arrojó propaganda electoral, ¿verdad?, propaganda de campañas, que se trata de la que nosotros retiramos. Actualmente, prácticamente todos los partidos se encuentran en campañas de afiliación. Incluso el propio Instituto Nacional, en algunos de sus spots, ha señalado esta situación, que los partidos se encuentran en campaña ahorita actualmente de afiliación, lo cual pues les permite, ¿verdad?, colocar publicidad alusiva, bueno, pues, a sus institutos políticos. Lo que estaría mal es que fuera de campaña, ¿verdad? Yo también he detectado propaganda, pero es, digamos, propaganda enfocada a conseguir militantes o
no nos referimos a esa. Por eso sí se ha detectado en diversas partes del estado y de la ciudad, pues que se han colocado nuevos, ¿verdad? Nuevos espectaculares o nuevas bardas o nuevos anuncios. Algunos partidos incluso utilizaron o aprovecharon los que tenían en el proceso electoral y únicamente cambiaron los contenidos, ¿verdad? Borraron la parte relativa a la campaña y agregaron alguna relativa al proceso de afiliación. Entonces, por esa parte, bueno, pues sí estaría permitido. Y la otra cuestión es que, si bien es cierto que nosotros detectamos un número de 907 evidencias, no significa que ante el conocimiento de la ciudadanía que nos haga de propaganda todavía del proceso electoral, no podamos llegar a retirarla y hacerlo con cargo a las prerrogativas de los partidos. Sí recordar que, bueno, cubrir el 100%, ¿verdad?, del Estado, pues es una cuestión bastante compleja. Por eso también, a través del conocimiento que los diversos partidos o la propia ciudadanía o los medios de comunicación nos hagan de evidencias todavía del proceso electoral pasado, pues nosotros podríamos proceder en consecuencia al retiro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? De no ser así, pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión del informe que rinde la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento al artículo 64 bis de la Ley Electoral del Estado, para lo cual me permito solicitar el auxilio de la consejera presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política, maestra Denise Adriana Porras Guerrero. Por favor. Gracias, consejera presidenta. Este documento íntegro les fue enviado en alcance la convocatoria de manera electrónica el día de ayer. Para no abusar de su tiempo, les voy a hacer un resumen muy ejecutivo de este informe de los primeros 6 meses de gestión de la comisión. Con fundamento en el artículo 60, fracción quinta de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, presentamos el siguiente informe semestral de actividades de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política, correspondiente al periodo del 24 de octubre de 2018 al 25 de abril de 2019. Los trabajos y acciones reportados en estos primeros 6 meses derivan además de las atribuciones de la Comisión enmarcadas en el artículo 60, fracción séptima y 64 bis de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, así como para dar cuenta del avance en las metas establecidas en el plan de trabajo previsto para el ejercicio fiscal 2019. Le pido al señor secretario si podemos ir pasando las diapositivas, por favor. Gracias. Para dicho ejercicio, es decir, el 2019, esos primeros 6 meses, la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política planteó como propósito primordial contribuir a la transversalización de la perspectiva de igualdad de género, la prevención de la violencia política y no discriminación, estableciendo 3 componentes de trabajo, entre los que destacan los siguientes. Primero, el desarrollo de campañas de prevención acerca de la igualdad de género y no discriminación, la implementación de programas y actividades acerca de estos temas, y tercero, la capacitación política a los temas de igualdad de género, violencia política y la no discriminación a la participación política. Para cumplir con las atribuciones de dicha comisión, realizamos 7 sesiones ordinarias que generaron 34 acuerdos en los primeros 6 meses del citado ejercicio legal. Con el compromiso firme de observar acciones concretas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia a través de acciones de prevención, atención e investigación enmarcadas en el protocolo para atender casos de violencia política contra las mujeres, se atendieron diversos escritos de denuncias que generaron carpetas de antecedentes con el propósito de dar atención, seguimiento y canalización a los escritos presentados. Como parte de las acciones afirmativas realizadas por la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política, diseñamos contenidos para talleres de prevención y atención enfocados en este primer semestre al servicio público municipal, a los partidos políticos, instituciones públicas, educativas y también para el propio personal del Consejo. Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019, capacitamos a 167 funcionarios públicos municipales de 38 municipios en una convocatoria abierta para las zonas altiplano, con sede en Matehuala el 26 de febrero, Huasteca Norte, con sede en Ciudad Valles el 12 de marzo, Huasteca Sur, con sede en Tamazunchal el 13 de marzo y Zona Centro, con sede en San Luis Potosí el 9 de abril de 2019.
Realizamos una capacitación en materia de prevención y atención a violencia política de género, así como de sensibilización a los tipos de violencia que pueden presentarse en el servicio público en general a funcionarios de esa institución, y se inició ya con la capacitación a los partidos políticos, además de atender a diversas solicitudes para impartir cursos en estos temas. La Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política también ha participado en las observaciones a la Ley Electoral del Estado. Hemos remitido diversas propuestas a la reforma electoral mediante la Comisión Temporal para la elaboración de observaciones a la legislación electoral. En materia de vinculación interinstitucional, la Comisión Permanente de Igualdad, a través del Observatorio de Participación Política de Mujeres en el Estado, ha hecho diversas actividades que impulsan la igualdad sustantiva, con organismos permanentes, aliados estratégicos e instituciones invitadas, tanto de la sociedad civil como de la academia, encargadas de vigilar y promover el avance de la participación política de las mujeres en nuestro Estado. Se han realizado exhortos para que las dependencias públicas, instituciones y organismos públicos consideren como urgente y prioritario la creación de unidades que implementen las estrategias necesarias para la prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia política en razón de género. La Comisión Permanente de Igualdad y Violencia Política trabaja en erradicar prácticas reprobables que atentan contra los derechos humanos y la participación de las mujeres en la vida política. Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero consideramos que durante estos 6 meses de trabajo se han hecho acciones importantes de capacitación para que desde los diferentes ámbitos de cercanía con este Consejo se puedan generar los mecanismos necesarios de atención orientados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en todas sus formas. Sería cuanto, consejera presidenta. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, consejera. A consideración del Pleno. ¿Algún comentario a este informe? En uso de la voz, el consejero Marco Iván. Muchas gracias, consejera presidenta. Solo quiero saludar y felicitar el esfuerzo que ha realizado la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política, porque no solo por la experiencia del pasado proceso electoral, sino por el tiempo político que vivimos actualmente en México, la implementación de la combinación de medidas afirmativas más programas sustantivos que logran anclarse, llegan y contribuyen ahí donde quizás las instituciones públicas parecen estar como desarticuladas. Es por ello que nuevamente quiero felicitar a la comisión y pedirle, consejera presidenta de la comisión, que extienda esta felicitación y un agradecimiento al equipo de trabajo que ha ayudado en esta enorme labor. Saludar la iniciativa de algunos partidos políticos para acercarse y solicitar también que se trabaje en estos talleres, porque al final de cuentas pues es un trabajo que apenas está comenzando, que se está tratando de construir una sinergia interinstitucional para trabajar en esta materia, y no dejar de señalar que a pesar de que este organismo no cuenta, por ejemplo, con un área ejecutiva que trate de manera concreta los temas de igualdad de género y de violencia política, sí que desde la comisión han podido iniciar un conjunto de labores como concretas. Se puede avanzar bastante más en el asunto, pero de nuevo no podemos quedarnos nada más cortos en la parte de proponer un conjunto de observaciones a las reformas, que es un trabajo que se está haciendo, iniciar con esto, sino empezar a repensar la prevención y el combate a la violencia política por razón de género como política pública en donde distintos organismos públicos trabajamos. Es decir, no podemos estar nada más en los esfuerzos aislados de las instituciones, que es lo que lamentablemente ahorita tenemos, y estamos agarrados de un poco de presupuesto por aquí, un poco del ingenio por allá, de la innovación de algunas personas que meten su tiempo, la iniciativa, su entusiasmo. Creo que tenemos que trabajarlo de manera mucho más integral, y esto también es un llamado a los partidos políticos para que pues, hagamos un frente común y podamos trabajar de manera sustantiva en esta materia. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor consejero. Me sumo a la felicitación a la comisión también por el gran esfuerzo que han hecho y a quienes han apoyado a la comisión en este trabajo. En uso de la voz, el consejero Edmundo Fuentes. Nuevamente, muchas gracias. Buenas tardes, consejera presidenta. Por supuesto que creo que es un momento en el que estamos a partir de un informe, de una actividad que se ha hecho específicamente en el tema que ya se expuso, que ha habido avances importantes en este trabajo, en este esfuerzo de todos, y que debe de ser un esfuerzo permanente
yo quiero felicitar específicamente al grupo de trabajo, a las compañeras y compañeros que forman parte del grupo de trabajo, que con tanto esfuerzo y con tanto gusto y con tanta dedicación han llevado a cabo esta actividad. Entonces, mi felicitación muy específica para los compañeras y compañeros del grupo de trabajo. Sin embargo, yo no quisiera dejar pasar en este momento mandar desde mi mandamiento mis más sentidas condolencias al asesinato que acaba de suceder de la presidenta municipal de uno de los municipios del estado de Veracruz. Todo este esfuerzo y todo este gusto que tenemos por trabajar en esta materia, luego desafortunadamente vivimos ese tipo de barbarie que es totalmente condenable. Es una situación que no podemos, no debemos permitir. Entonces yo quisiera mandar mi pésame personal y desde mi encargo a los familiares, a los deudos de las personas que fueron asesinadas, la presidenta municipal. A todos los demás miembros de su grupo político, su familia, eso creo que tiene que ver con un tema más que, de todos modos, más que de facciones políticas, de ideas, con un hecho tan lamentable como ese. Entonces, no quiero dejar pasar este momento para condenar ese tipo de situaciones. No debemos permitir, y este esfuerzo que se está haciendo, pues definitivamente va encaminado a esto, porque no podemos ser solamente testigos pasivos de toda esta serie de situaciones que suceden. Entonces, pues ese sería, y quisiera preguntar, no sé si sea posible, que pudiéramos guardar un minuto de silencio por las personas que fueron sacrificadas, en caso de que se pueda. ¿Es cuánto? Sí, cómo no. Y no solo por ella, por todas las víctimas de violencia política de género. ¿Gustan? Le pido al secretario que tome el tiempo. Gracias. ¿Alguna otra intervención? De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde a la presentación y discusión del informe final sobre la destrucción de la documentación y materiales electorales utilizados y sobrantes del proceso electoral local 2017-2018, para lo cual me permito solicitar el auxilio de la consejera presidenta de la Comisión de Organización Electoral, maestra Denise Adriana Porras. Por favor, consejera. Gracias, consejera presidenta. De nueva cuenta, también les fue enviado desde el momento de la convocatoria, el informe. Me voy a permitir hacer un resumen ejecutivo también muy rápido de las actividades más importantes que se desarrollaron respecto a esta actividad.
Con base en lo establecido por los artículos 216, incisos A y C de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 434 a 440 del Reglamento de Elecciones y su anexo 16, así como el artículo 44, párrafo primero, inciso G de la Ley Electoral del Estado, es facultad de este Pleno ordenar, concluido el proceso de elección de que se trate, la destrucción de la documentación y materiales electorales mediante métodos que protejan el medio ambiente, considerando la normatividad en la materia y cuando hayan sido resueltos en forma definitiva los medios de impugnación interpuestos. Las actividades que se realizaban al respecto son las siguientes. Primero, se aprobaron los lineamientos para el estudio y el análisis muestral, así como la destrucción de la documentación electoral de conformidad con los numerales ya referidos. Con fecha 17 de enero de 2019, previa invitación a los integrantes de este Pleno, se llevó a cabo la apertura de la bodega electoral para dar inicio a los trabajos de preparación de la documentación y materiales electorales. Del 17 de enero al 18 de febrero de 2019, personal de las distintas áreas de este Consejo, coordinadas por la Dirección de Organización, llevaron a cabo la preparación de la documentación y material electoral mediante su disposición en bolsas de plástico, cajas de cartón y tarimas. Con fecha 25 de marzo de 2019, se realizó la carga de la documentación y material de papel en los vehículos que realizarían su traslado a las instalaciones de Recicrin, empresa designada para realizar la destrucción del papel, ubicada en el estado de Querétaro. El día 26 de marzo de 2019 se llevó a cabo el traslado y la destrucción del papel, y los días 25 y 26 de marzo de 2019 se llevó a cabo el traslado y el confinamiento del material plástico. Algo que también es importante destacar es el costo-beneficio de esta actividad. Por el papel, el beneficio económico fue de 199,000 pesos 779. Por el plástico, 9,000, perdón. No, lo que pasa es que esto, bueno, este fue el beneficio que se obtuvo, pero tenemos que restar lo que nos costó también el confinamiento del plástico, que fue la cantidad de 13,310 pesos. Entonces, lo que obtuvimos al final por esta actividad fueron la cantidad de 74,000 pesos, de 74,49,000 pesos. Yo quisiera destacar también el trabajo que se llevó a cabo de parte del personal del Consejo, porque fueron días arduos de labor. Entonces les quiero también externar mi agradecimiento y bueno, pues destacar la importancia de concluir esta actividad, que también por supuesto será del conocimiento del Instituto Nacional Electoral para dar por concluidas las actividades, y estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Gracias. A consideración del Pleno, ¿alguna pregunta, algún comentario? De no ser así, pasamos al siguiente punto del orden del día, el cual, con fundamento en el artículo 52, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, artículo 16 del Reglamento en materia de transparencia y acceso a la información pública del CEPAC, el comité tiene la obligación de rendir un informe, para lo cual consulto a este Pleno si no tendrán inconveniente en que el licenciado Rafael Rentería, presidente del Comité de Transparencia del CEPAC, se integre a este Pleno para dar el informe correspondiente del comité. ¿No existe ningún inconveniente? ¿No? Adelante, por favor, licenciado. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la autorización de todos los integrantes de este honorable cuerpo colegiado para que, a nombre del Comité de Transparencia de este organismo electoral, se me permita presentar a este Pleno el informe anual correspondiente al ejercicio 2018 y que cada sujeto obligado debe de presentar para ser enviado a la SEGAIP, y en el que se dé cuenta de la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo que dispone la fracción 11 del artículo 52 y el artículo 16 del Reglamento en materia de transparencia y acceso a la información de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En virtud de que el texto completo de este informe obra en poder de cada uno de ustedes, puesto que fue enviado con la convocatoria respectiva, solicitaría respetuosamente se me dispensara la lectura del texto íntegro y únicamente
se me permitiera hacer una síntesis de este informe. Muchísimas gracias. En esta virtud y atendiendo las diapositivas que aparecerán en pantalla, me permito informar que el número de solicitudes de acceso a la información recibidas por la Unidad de Transparencia fue de 447, de las cuales 410 resultaron procedentes. 37 fueron improcedentes, 25 por razones de incompetencia y 12 por falta de aclaración y omisión de otros requisitos. Del número citado de 447, 387 se recibieron en formato electrónico y 67 en formato escrito. Se recibieron 10 solicitudes de ampliación del plazo de acceso a la información, 8 de las cuales confirmó el Comité de Transparencia. Respecto del género de los solicitantes, es importante remarcar que 317 fueron del género masculino y 105 del género femenino. 25 restantes fueron de carácter anónimo y no fue posible identificar su género. El promedio general de contestación fue de 4 días y en cuanto al número de asuntos atendidos por el Comité de Transparencia, fueron 8 solicitudes de ampliación, 6 de las cuales fueron concedidas, una fue modificada y una se determinó su improcedencia. 33 solicitudes de clasificación de información confidencial, de las cuales solo una no fue confirmada. 2 solicitudes de clasificación de información reservada que fueron confirmadas. 2 que se declararon, se confirmó la incompetencia invocada por el área correspondiente. Se interpusieron 4 recursos de revisión, en los cuales 2 se confirmó la respuesta del sujeto obligado, en este caso se nos confirmó nuestra respuesta, 1 fue sobreseído y en 1 sí se declaró por parte de SEGAIP la afirmativa ficta en favor del peticionario, ordenando la entrega de la información solicitada. Además, el Comité de Transparencia aprobó 65 versiones públicas. Los expedientes que a la fecha tiene el Consejo clasificados como temporalmente reservados ascienden a 24. En 6 de ellos ya concluyó el periodo de reserva y en 14 ese periodo de reserva concluye en este año, motivo por el cual en su oportunidad debe de solicitarse por el titular del área correspondiente su desclasificación, obviamente con el seguimiento o vigilancia del Comité de Transparencia y, como ya lo dije, de los titulares de las áreas correspondientes. No omito mencionar que con motivo de la dinámica en materia de transparencia y de acceso a la información, datos personales, etcétera, etcétera, el cambio de normas ha sido constante y ello motiva que constantemente tengan que aplicarse nuevos programas de capacitación a las áreas correspondientes para así hacer efectivo el derecho de acceso a la información que todas las personas tienen a su favor y que de conformidad con la modificación de junio del 2011 en el artículo 1 constitucional, ahora es obligación de los entes obligados garantizar que esos derechos estén a disposición de todos
los interesados. En esa virtud, obviamente, este órgano máximo de dirección, a través de la maestra presidenta, es instrucción dar prioridad a estos mecanismos de acceso a la información en respecto a la transparencia y rendición de cuentas a que estamos sujetos todos los entes obligados. De manera tal que, de manera muy sucinta, este es el informe que, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento de Transparencia ya citado, debe de elaborar el Comité de Transparencia con estos puntos para que, en caso de ser aprobado por este cuerpo colegiado, se envíe en copia certificada a la SEGAIP para que estos procedan en los términos del 52, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, a la consideración de todos ustedes. A consideración del Pleno, tendríamos que tomar algún acuerdo de autorización del informe, pero les pregunto si tienen algún comentario o alguna pregunta al respecto. De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario, y agradecer al licenciado Rentería, presidente del Comité de Transparencia, su participación. Muchas gracias. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto con el presente informe. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al último punto de nuestro orden del día, que corresponde a los asuntos generales, para lo cual me permito preguntarle si existe algún asunto que en tiempo y forma haya sido agendado para conocimiento de este Pleno. Sí, consejera Presidenta, efectivamente hay una solicitud de parte del presidente y secretario técnico de la Comisión Permanente de Fiscalización para exponer y proponer un punto de acuerdo en asuntos generales. ¿Cómo no? Entonces, si nos hiciera favor de leerlo para que pueda participar. ¿Tiene usted el tema correspondiente? No, más bien. Ah, ok. Entonces solicito al presidente del comité, de la Comisión de Fiscalización, que lea el punto correspondiente. Gracias, Presidenta. Bueno, es solamente para dar cuenta con la honrosa representación de la Comisión de Fiscalización que el pasado 24 de abril del año en curso y en función al reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten en materia de fiscalización, que particularmente establece el artículo 105 de esa norma, quisiera poner a la consideración de ustedes lo que es el cierre total o el informe que rindió el interventor que se nombró para el cierre o liquidación de la agrupación política estatal Consenso Ciudadano. Como es sabido por todos ustedes, desde el 31 de enero del año pasado, del año 2018, esta agrupación política presentó una solicitud de cancelación de su registro. Fue en febrero 19 del año también 2018 que se le requirió a esta agrupación, para mejor proveer de ese procedimiento, pues por el acta de la asamblea en donde constara que la mayoría de sus miembros estaba de acuerdo con la desintegración o la disolución de esta agrupación.
Fue así como el 19 de abril la agrupación política presentó ante la oficialidad de partes de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana justamente su acta de asamblea, en donde el acuerdo principal es la solicitud de cancelación del registro. Para ello, entonces, se procedió a nombrar a un interventor, nombramiento que recayó en el contador público Alejandro Bernal Fernández, hecho que ocurrió en este pleno el día 6 de junio también de la anterior anualidad. Y en sesión de la Comisión Permanente de Fiscalización del 19 de julio de 2018, el interventor Bernal Fernández rindió el informe de la etapa de prevención al proceso de liquidación de esta agrupación política, para que en el mes de noviembre, particularmente el día 27, en sesión ordinaria de este pleno del Consejo, se aprobara el informe de balance de bienes y recursos remanentes. Esto ocurrió poco después de que el Pleno del Consejo Estatal Electoral decidiera, mediante acuerdo 381/11/2018, justamente ya la cancelación del registro de la agrupación política que he estado comentando. Bueno, pues este reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos en materia de fiscalización, pues todavía nos obliga a que el interventor rinda un informe final, hecho que, como ya lo mencioné, ocurrió hace un par de días, el 24 de abril, ya la Comisión de Fiscalización conoció de él y se decidió turnar al secretario ejecutivo para que sea este pleno quien pueda aprobar ya la absoluta disolución de esta agrupación política una vez que se ha rendido el informe final, en el cual quisiera solamente destacar 4 elementos. Primero, que la agrupación política Consenso Ciudadano, según el informe que rindió el contador público Bernal Fernández, no se le detectó ningún pago pendiente, ni con proveedores, ni con impuestos, ni en relación con sus relaciones laborales, así como tampoco con ningún acreedor. En segundo lugar, que la agrupación política en comento no presenta saldos pendientes de cubrir a este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ya sea por concepto de sanciones o multas. En tercer lugar, que la agrupación política Consenso Ciudadano no adquirió durante todo el tiempo que conservó su registro ningún activo fijo, según el informe del señor interventor. Y finalmente, que Consenso Ciudadano no se le detectaron tampoco ningún tipo de adeudo con terceros, incluyendo los de carácter laboral o fiscal, así como de reembolsos o multas impuestas. Es por ello que se pone a consideración de este pleno el informe que sucintamente yo he referido y que con ello se dé por concluida la participación del contador Alejandro Bernal Fernández como interventor del presente asunto y con ello también concluya totalmente el proceso de cancelación y liquidación de la agrupación política Consenso Ciudadano. Está a la consideración de ustedes y si no he sido claro, estoy también a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, señor consejero. ¿Algún comentario, alguna pregunta al respecto? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario, con respecto a la autorización del informe, al acuerdo de autorización del informe. Bien, preguntaría entonces de manera nominal el sentido de su voto. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejero Edmundo Fuentes Castro. A favor. Consejera Zelandia Borges Estrada. A favor. Consejero Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo.
En consecuencia, es aprobado por unanimidad el informe de interventor. Gracias, señor secretario. Me permito preguntarle si hay algún otro asunto que haya sido agendado en tiempo y forma. No hay ningún ¿En otro asuntos asunto, generales? consejera presidenta. De no ser así, y no habiendo otro asunto, siendo las 13 horas con 35 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión ordinaria, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos e informes aquí tomados. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes.